Bueno, les quería compartir, sobre todo para los que no estuvieron, pero bueno, para los que estuvieron también, una breve síntesis de lo que fue la clase de hoy en Zoom. Bueno, les comento. Primero vimos algunas cuestiones generales acerca de los trabajos que hicieron, tanto de producción gráfica como de producción multimedia. En relación a producción gráfica, hablamos de que el trabajo de titulares, la idea era que ustedes pudieran producir, digamos, los elementos del titular más lo que sería el primer parrafito de la noticia, que es donde junto con el titular y ese primer párrafo se concentra toda la información. La idea era que ustedes buscaran distintas fuentes de una cobertura de una noticia en particular y pudieran hacer esos dos titulares. Así que bueno, eso fue como para hacer una autocorrección general. El segundo trabajo tenía que ver con poder transformar una ficción en noticia a partir de esos cuentos de Cortázar. La idea era ver un poco cómo escribían y cómo podían ustedes reconocer que toda noticia lo que tiene de fondo es una historia, una narrativa. Hay un hecho que se cuenta y bueno, y justamente el arte del periodismo tiene que ver, o el oficio, o el arte, algunos le dirán arte, otros oficios, tiene que ver con el cómo se cuenta. Un poco que se iba a conectar con un tema que íbamos a trabajar en la clase. Después, en cuanto a lo que era producción multimedia, lo que hablamos en un poco de este concepto de narrativas transmedia, que tiene que ver con estas dos particularidades, ¿sí? O dos rasgos que tienen las narrativas transmedia. Primero, que es una historia en múltiples soportes y medios. Esto, digamos, lo que nos permite ver es que una historia se puede contar no solo de distintas maneras, sino a través de distintos canales. Digamos, una historia que en principio estuvo en un libro puede estar después en una película, en una serie, en un cómic, incluso en contenido generado por otros que no son los autores originales de esa historia. Y eso conecta con el segundo rasgo, que el primero era de los múltiples, una historia en múltiples soportes y medios, y el segundo rasgo es la participación de los usuarios, consumidores, receptores en la narrativa, es decir, en la creación de esa narrativa. Eso es característico, ¿sí? Sobre todo de las narrativas transmedia. Antes, digamos, las narrativas, o sea, las historias que se contaban, no sé, una película, por ejemplo, se producía desde la industria cultural para las grandes audiencias, y no había participación de los usuarios. Sí había a veces algún tipo de feedback, de ida y vuelta, a través bueno, básicamente, por ejemplo, en la tele, de lo que es el rating, y eso influía un poco en cómo le iba a un programa o no. Pero en este caso, cuando hablamos de narrativa transmedia, se habla de la participación en la producción de contenidos que van dándole forma a esa narrativa. Esto es, por ejemplo, la participación de los usuarios. Yo ponía un ejemplo en la clase de cómo la presión de los consumidores, por ejemplo, de Marvel, logró que Marvel y Sony Universal pudieron llegar a un acuerdo que era casi imposible previamente para poder mantener el personaje de Spider-Man dentro del universo de Marvel. Así como está esto, digamos, en un nivel más macro, en términos de decisiones económicas entre grupos multimediales, y también está cosas más cotidianas, como es la producción de videos relacionadas, por ejemplo, con los trailers hechos por fans, donde las películas que se están por estrenar, pero que todavía quizá, no, que mejor dicho, que están en etapa de producción, pero que todavía no hay tráiler oficial, como los fans a veces van generando trailers a partir de contenidos de otros momentos, ¿sí? Ese ejemplo no lo di en la clase, pero bueno, me parecía que era un buen ejemplo. El cosplay, los foros de fans, los grupos que se arman a partir de este tipo de cuestiones,
en internet, los canales de YouTube, bueno, todas estas cuestiones que a partir, mejor dicho, de una narrativa se van creando con el uso, con el consumo de los usuarios, que van generando historias alternativas, vinculadas, que están paralelas, que eso a veces da paso a otros productos de la industria como los spin-off, y que permite ampliar el universo narrativo de esa historia original. Así que bueno, esto era como los temas. En relación al trabajo práctico de producción multimedial, lo que habíamos llegado a ver era, digamos, qué eran los materiales que tenían que conseguir. Si el primer análisis del TP1 tenía que ver con Stranger Things, el segundo tenían que elegir ustedes un universo narrativo. Justo Nico comentó el trabajo de él, que era sobre Transformers. Y bueno, por ejemplo, él puso el ejemplo de los juguetes de Transformers. ¿Cómo llegar a eso? Bueno, obviamente hay cosas que son de otra época, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, Nico contaba esto de los juguetes que salían de los Transformers en los 80. Quizás tengo una imagen, una foto, no tengo una noticia o otro tipo de vinculación de los usuarios, los consumidores con eso. Pero yo le ponía el ejemplo de, digamos, la venta a través de Amazon o en Mercado Libre de juguetes de los 80. Entonces eso es una participación de los usuarios dentro de ese universo. Pero también puede ser, digamos, algún fanart que esté dando vueltas acerca de la estética de Transformers de los 80, que es diferente a la de los años 2000 con las películas. Así que bueno, esas son en general, digamos, algunas indicaciones, apreciaciones que hicimos acerca de los dos trabajos. Después lo que continuó fue una presentación que se las comparto acá en Edmodo, que les va a servir como guía, como para poder entender esos dos textos que les compartí de Eliseo Verón y Carlos Escolari. ¿Sí? Los temas centrales es qué es el contrato de lectura, esta relación entre el que produce un texto, un contenido, ¿sí? El soporte, ¿sí? Podríamos pensar el diario, la revista, digamos, la productora de cine, o podríamos pensar también aplicando, ¿no? Más allá de la prensa gráfica, que es para quien lo piensa Eliseo Verón, podríamos pensar también en el contrato de lectura, por ejemplo, para un sitio web. Y además del contrato de lectura, ampliamos un poquito más el tema de narrativas transmedia, vimos 3 fórmulas que explican un poco cómo se compone la narrativa transmedia, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿sí? La industria cultural sumado, digamos, a la cultura colaborativa de los usuarios. Es esto lo que da paso a una narrativa transmedia. Y que esto es posibilitado históricamente a partir de algunos cambios, ¿sí? La fragmentación de las audiencias, primero con la aparición del cable en su momento en los 80, ¿sí? Donde pasamos a tener canales donde había múltiples contenidos a contenidos específicos, de un canal de cocina, un canal de música, y después más evidentemente con la irrupción de internet, cómo se va atomizando cada vez más la experiencia de las audiencias, por ejemplo, hasta tener Instagramers, digamos, que se dedican, o sea, a la cocina, al fitness, a distintas cuestiones, ¿no? Esto, la aparición también de los influencers, podríamos tomar. Así que eso un poco explica cómo el modelo de negocios de la industria cultural va cambiando, y a partir de no solo a partir de lo que ofrece la industria, sino también a partir de la experiencia de los usuarios, los consumidores. Entonces, estas dos reflexiones acerca de lo que son narrativas transmedia y contrato de lectura nos daban paso para esta asignación que yo les dejo acá en Edmodo, que tiene que ver con analizar el contrato de lectura, ¿sí? La relación entre usuarios y el soporte propiamente de lo que sería el blog Stalkeate del Sanjo. La idea es analizar cómo se da esta relación entre los lectores y el soporte, ¿sí? El soporte es algo producido por los estudiantes, que son jóvenes, adolescentes. Bueno, a ver, si esto
condice, digamos, la forma en que comunicamos con el público que tenemos y con la interacción que queremos de esos usuarios. Si hay interacción, y si no la hay, qué estrategias nos parecen que pueden servir para eso. O sea, en la asignación van a encontrar que, bueno, esta propuesta está como más especificada, así que bueno, ahí van a poder digamos, pensar en junto a otros y en grupos de 2 hasta 4 personas un poco este análisis que vamos a compartir en 15 días en un nuevo Zoom que vamos a tener el lunes, bueno, ya va a ser un lunes de mayo, ahora no recuerdo, igual les dejo bien la fecha, también a las 9 horas. Vamos a tener la misma modalidad, donde la idea es que yo no hable tanto, sino que hablen más ustedes, cuenten un poquito cómo les fue yendo con este trabajo. Bueno, les mando un abrazo, que tengan una buena semana y bueno, estamos en contacto. Cualquier consulta por Edmodo, por Sendra, me contactan.